Última hora en la ciudad y llega el Comercio TV. Hace frío en Quito, Ali. Así es, realmente estamos helados en la 6 capital, grados. No nos queda más que abrigarnos. Tomarse una agüita caliente. Tratar con una agüita caliente, bien abrigadito, con una buena chompa, saliendo así de su casita. Sí, Porque claro. además parece que va a llover. Bueno, está lloviendo en el sur de la ciudad. A esta hora llueve, está garuando, hay una lluvia tenue. Entonces, de todas maneras, esas lluvias tenues o esas garúas hacen que la calzada se vuelva resbalosa. Por favor, Hay que vayan manejar con despacio. cuidado, sí, porque vaya, los vaya. accidentes de tránsito también han estado a la orden del día. Eso es por la eso falta hay de que conciencia que cuidarse, se sí. tiene. Vamos Hay que rápido. manejar tranquilamente y mucho más cuando está lloviendo, la calzada mojada, o sea, es como resbalosa, como jabón. Entonces sí, hay que ser conscientes. Veamos en pantalla cómo está el tráfico en la ciudad de Quito a esta hora. En el distrito metropolitano, miren ustedes, hacia el sur de la ciudad, tráfico incesante. Miren, todas estas zonas del sur de la ciudad de Quito, todo lo que estamos viendo, la zona de la Maldonado, zonas de Pilarchima, en la Simón Bolívar también hacia el sur, presenta mucha, pero mucha carga. Miren ustedes, todo este sector son sectores en los cuales el sur de la ciudad está encendido, ¿no? Uno de los problemas graves que se tiene también en estos sectores de las 66 parroquias de Quito, 22 son muy indisciplinadas, esa es la verdad, ¿eh? Ahí estamos viendo, nos acercamos ya al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad también el tráfico es muy, muy fuerte, al occidental, en el sector de San Roque, ahí lo estamos viendo como pues se enciende en rojo, y esto quiere decir que el tráfico está en embotellamiento. Si vamos un poco más, miren estas zonas de acá, el tráfico está igual, fuerte, ¿no? En la avenida Santa Cruz, tráfico fuerte en los alrededores del centro y hacia el norcentro de la ciudad, en la calle Sucre también presentan mucho, pero mucho tráfico. Si vamos hacia el norte de Quito, ahí vamos viendo como en los diferentes sectores cerca al Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, esto es en la avenida Pichincha, existe mucho, pero mucho tráfico. Ahí estamos viendo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana también presenta esta hora en vías adyacentes tráfico. Y si vamos mirando desde la vista aérea, así se presenta Quito en la parte centro-norte de Quito. Miren ustedes, rojo, ¿no? Cada vez Quito tiene más tráfico. Y el tema del contagio también es importante analizarlo. La cantidad de gente que va paulatinamente saliendo, como que Quito se ha ido distensionando, y el problema es ese, ¿no? Que esta distensión nos ha traído mayor cantidad de contagios. Estamos sobre la Carolina, en el sector del centro norte. Aquí hay picos de tráfico, picos, miren ustedes, hay picos de tráfico en algunas zonas, en Eloy Alfaro, donde no presentábamos picos días anteriores, ahora comienzan ya a aparecer picos importantes de tráfico. Recuerden lo larga que es la Eloy Alfaro, miren ustedes, es una vía sumamente larga que une el norte con el centro norte de la ciudad de Quito. La avenida, ahí estamos viendo la Galo Plaza Lazo, también tiene algunos picos fuertes de tráfico, eso es ya hacia el norte de la ciudad de Quito. En el norte de Quito también en muchas zonas, miren, toda esta zona es Carcelén, Calderón, donde el tráfico también está presente en la ciudad. En definitiva, Ali y amigos queridos, Quito está con tráfico el día de hoy. Por favor, si usted tiene que salir, salga con las medidas de bioseguridad adecuadas, evitemos los contagios, seamos responsables con nuestras familias y con nosotros mismos. Así es, ya saben entonces esas recomendaciones importantísimas para evitar que este virus siga propagándose. Si no tiene que salir de su casa, no lo haga. Si tiene que salir a trabajar o alguna emergencia, hágalo con todas las medidas necesarias. Distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Bueno, le vamos a contar que la Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada debido al mal uso de los carnés de discapacidad. Además, los involucrados podrían ser juzgados por al menos otros 4 delitos más. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, anunció que será público el listado de servidores que estarían involucrados en el mal uso de carnés de discapacidad. Las denuncias por este caso señalan también a asambleístas y futbolistas. La Fiscalía inició una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. A esto se suma que podrían ser juzgados de comprobarse la infracción por otros 4 delitos más. Las penas previstas para los delitos de falsificación de documentos y uso del oso de documentos falsos son las mismas. Da lo mismo falsificar que usar conociendo que son falsos.
Y cuando se tratan de documentos públicos, estos tienen una pena de 5 a 7 años. El abogado penalista Pablo Encalada explica que la sanción recaerá sobre la persona que de forma irregular obtuvo el carnet de discapacidad, como también para quien lo emitió, es decir, él o los médicos que estuvieron a cargo de la evaluación. Por ejemplo, la asociación ilícita, porque al parecer habrían organizaciones dedicadas a la obtención irregular de estos carnets. En relación a la importación de vehículos con documentos fraudulentos, el experto señala que los involucrados podrían salir del radar. En el COIP, los delitos contra la administración aduanera se construyen con una cuantía, es decir, si la mercancía supera los $60.000. Solo que se trate de vehículos muy caros, muy costosos, que superen este mínimo que prevé la ley para que se convierta en un delito de defraudación aduanera. No obstante, dice que podrían ser sancionados por delito tributario, proceso administrativo fuera de la esfera de lo penal. Pueden recibir sanciones administrativas que puede establecer la SENAE. Esto puede ser la condena de multas, el pago de los tributos no pagados, o incluso hasta la incautación del vehículo. En este contexto, el presidente Lenín Moreno dispuso al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, iniciar sumario de destitución y denuncia del personal involucrado en los 2.281 carnés falsos, seguir las investigaciones en otras instancias y enjuiciar a los portadores de este tipo de carnés por evasión. Informó Priscila Cadena. El gobierno ratifica su predisposición de investigar todos los casos vinculados a la emisión ilegal de carnets de discapacidad. El vicepresidente y el ministro de Inclusión Económica y Social afirmaron que la Fiscalía indaga a presuntos tramitadores y su posible relación con funcionarios del Ministerio de Salud. Veamos. El caso Salcedo develó la adquisición fraudulenta y uso indebido de los carnets de discapacidad. La onda expansiva ha alcanzado a varias funciones del Estado. Démosles a algunos el beneficio de la duda, pero quien haya abusado de este beneficio que está diseñado para personas con discapacidad tiene que ser sancionado. Ya están identificados, al menos, y este es un trabajo que se viene haciendo de antes, al menos 50 casos de vehículos que serán retirados en estos días y de personas que tendrán que responder judicialmente. Ministro, usted fue secretario anticorrupción. ¿Nunca le llegó esta información? No, nunca tuve información respecto de esta materia. ¿Ni siquiera una denuncia? No, nunca tuvimos. Para Iván Granda deben investigarse a todos los involucrados, tramitadores y funcionarios del Ministerio de Salud. Una política pública generosa para la discapacidad no puede ser tergiversada, no puede ser trampeada por cuatro vivos que ciertamente hacen tanto daño a una política social de inclusión a personas con discapacidad. A juzgar del segundo mandatario, la consigna es caiga quien caiga, incluso otros sectores de exposición pública. No satanicemos porque hay casos que efectivamente tienen discapacidad. Yo sé, por ejemplo, del señor de Howitt que tiene un marcapasos y está bien, ¿ya? Lo que no puede haber es abuso. No puede ser que, como yo decía el otro día, o sea, uno tiene discapacidad para traer el carro, pero para jugar fútbol no tengo. Y que como en los presuntos sobreprecios en las adquisiciones hospitalarias, dice, en la condenable feria de los carnets, tampoco permitirán el imperio de la impunidad, informó Jorge Escobar. Y la ley de discapacidades está en el centro de la opinión pública. Sin embargo, expertos apuntan a que el problema no sería la norma, sino la forma de cómo se está aplicando, que podría dar pie al uso abusivo de los beneficios que otorga el carnet de discapacidad. De que por ser una ley... Cristina Kronfle, ex asambleísta y actual consejera principal del Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades, impulsó la Ley de Discapacidades en 2012. Ella asegura que esta se blindó para evitar justamente el uso indiscriminado de los carnés. Discapacidades siempre hubo una preocupación de que por ser una ley que iba a reconocer muchos derechos, podría existir sinvergüenzas, canallas, pues y gente sin escrúpulos que viendo los beneficios económicos que esto entregaría, podrían hacer lo que estamos viendo que se ha dado. En efecto, por eso se redactó el artículo 10. Pero este blindaje se eliminó en la Ley de Optimización de Trámites. La norma ahora reza: la recalificación podrá ser solicitada en cualquier momento directamente por la persona interesada o por su representante legal. Se prohíbe exigir la recalificación de la discapacidad.
Sin embargo, esto no será un impedimento para que la autoridad revoque los carnés adquiridos irregularmente, explica el constitucionalista Ismael Quintana. Y en el Código Orgánico Administrativo, que es aplicable, obviamente, a la Autoridad Nacional Sanitaria y además al CONADIS, le entrega a las autoridades públicas, a los órganos de la administración pública, el ejercicio de una potestad importante, que es la potestad administrativa de revisión. El experto manifiesta que el problema no es la norma como tal. Usted podrá tener la mejor ley del mundo, que si usted tiene funcionarios adentro que le venden los carnés a ciertas personas, y a las personas que en cambio en realidad necesitan el beneficio, pues se los niegan. Es un asunto de cómo está usted aplicando la ley. Y con esto coincide Kronfle. El verdadero foco de corrupción lo encontramos en los equipos calificadores que emiten los carnés de discapacidades. Habría que investigar muy bien a la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública. Ambos proponen que es el momento oportuno para poder mejorar la ley que tanto ha dado de qué hablar en los últimos días. Para poderle dar nuevamente la facultad a la Autoridad Sanitaria Nacional y a la ciudadanía de identificar este tipo de irregularidades, ponerlo en conocimiento para poder proceder con la anulación o la rectificación de ser el caso. En la Ley de Discapacidades se contempla al menos 17 beneficios para las personas con discapacidad, entre ellas exoneraciones tributarias para la importación de bienes, por ejemplo, vehículos, algo que se convirtió en un negocio redondo. Quede claro que el carnet de discapacidades no es un boleto de descuento, es una condición jurídica, es un derecho adquirido por miles de personas que realmente vivimos con una discapacidad. Informó Carolina Basante. Vamos a presentarles ahora testimonios de pacientes oncológicos que no han podido obtener un carnet de discapacidad y que por su condición muchas veces, amigos, han desistido de realizar dichos trámites. Veamos. Voy a tener 3 años tramitando mi carnet de discapacidad. Siento impotencia y a la vez coraje, indignación de saber ellos están lucrando con dicho documento. Es el testimonio de Gladys Vélez, paciente oncológica. Su camino ha sido largo y tormentoso para acceder a un carnet de discapacidad y por su condición de salud se vuelve más difícil realizar los trámites en medio de una pandemia y siendo del sector vulnerable. Y nosotros no tenemos ni siquiera dónde vivir, no tenemos para una consulta que cuesta $6. Para mí se me hace difícil. Tal es el caso que yo abandoné mi tratamiento. La indignación es generalizada entre los pacientes que padecen cáncer y discapacidades por la entrega irregular de carnés, pues dicen que sus necesidades son reales. Y el médico general me dijo que no me puede dar el carnet de discapacidad porque yo tengo mis extremidades y tengo los ojos, pero no ve las consecuencias que nosotros tenemos con las quimios. Yo perdí mi vista, no veo muy bien. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer y otras organizaciones piden sanciones para los responsables. Afirman que por este caso de presunta corrupción se estaría vulnerando sus derechos. Uno tiene que estar pidiendo salud, lo que es nuestro derecho, y no lo debería hacer. Un carnet que ha sido negado no solo para mi hijo, sino para cuantos pacientes. Es así que cientos de pacientes han hecho lo imposible para obtener el documento. Su pedido es que no se suspenda la entrega de carnés para quienes verdaderamente lo necesitan. Pedimos y exigimos al Ministerio de Salud, porque ellos ahora son los encargados de darnos los carnés, que nos den con el puntaje necesario que necesitamos. Informó Priscila Cadena. En otro tema les contamos que autoridades de la Fiscalía visitaron el hospital donde se encuentra Daniel Salcedo para tomar su versión por los delitos de peculado, fraude procesal y lavado de activos. Según su defensa, Salcedo perdió la memoria y solo se acuerda hasta el 2016. El estado de salud de Daniel Salcedo es crítico. El señor tiene delirios, es decir, tiende a confundir ciertos hechos y ciertos actos. Es más, esos delirios se remontan al año 2016. Eso fue lo que expresó el abogado defensor de Daniel Salcedo durante horas de la tarde, cuando la Fiscalía llegó hasta el Hospital Abel Gilbert Pontón en el suroeste de Guayaquil. La diligencia estaba programada para las 14 horas. Menos de media hora les tomó a las autoridades abandonar el lugar. De tal forma que él no está en condiciones de rendir una versión. Aquello lo acaba de corroborar la Fiscalía General del Estado. Delirios son periodos de lucidez y de confusión,
Y esos delirios se remontan al año 2016. Es decir, él se ubica no en el tiempo actual, sino en el 2016. Son periodos de lucidez y confusión específicamente. Salcedo, acusado de fraude procesal y peculado, aún no está en capacidad de rendir versiones. De ahí que, según su defensa, después de que esté en mejores condiciones y cuente con buena salud, se fijaría una nueva fecha para que dé su testimonio a la Fiscalía. Oportunamente, cuando solicitemos el informe médico a la fecha, cuando se le otorgue el acta de la unidad de cuidados intensivos UCI, en ese momento tengo entendido que se señalará un nuevo día y hora para que pueda responder las inquietudes de los medios y de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades encargadas no quisieron pronunciarse. Aún estaría en agenda la toma de declaraciones de Salcedo. Los médicos que nos acaban de informar que no se le puede recetar la versión porque todavía está en etapa de delirios. Informó Julio César Saona. La tarde del sábado, Daniel Salcedo fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir un sangrado. El paciente permanece internado con resguardo policial. Esto en el hospital Abel Gilbert Pontón, allá en Guayaquil, desde el pasado 10 de junio. Luego de accidentarse, claro, con una avioneta mientras intentaba fugar del país. Salcedo, quien se encuentra fuera de peligro, cuenta con boleta de captura por el caso de venta de insumos médicos con sobreprecio en un hospital de El IES. Y la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre los actos de corrupción del exlegislador Daniel Mendoza, del cual también piden su destitución a pesar de que Mendoza ya renunció a su cargo. La renuncia de Daniel Mendoza como legislador no basta para la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que pone en consideración del Pleno analizar su destitución. El señor Daniel Mendoza, más allá de que haya renunciado o no, es responsable de las causales de destitución que fueron denunciadas, que es gestión de fondos públicos y tener ingresos indebidos, ilegítimos. El informe presentado por la comisión que investiga el caso adjunta supuestas pruebas. Se adjuntan estos chats en los que claramente podemos evidenciar conversaciones entre el asambleísta Mendoza y autoridades del Servicio de Contratación de Obra Pública. En el mes de marzo, precisamente, cuando se hizo una transferencia de aproximadamente $8.2 millones al consorcio Pedernales para empezar con la construcción de este hospital. Ante esto, los asambleístas piden a la Fiscalía que se investiguen a autoridades estatales, ex asesores, entre otros funcionarios, que posiblemente también estarían involucrados en el supuesto trámite y administración de los recursos del presupuesto general del Estado, que eran destinados para la construcción del hospital de Pedernales. ¿Por qué se pide la censura? Porque así mismo como los ministros, cuando ya no están en funciones, se hace una censura pública porque tiene que quedar el hecho marcado en la historia. Según el informe, Mendoza encabezaría una red de corrupción en la provincia de Manabí. Los recursos públicos destinados para la construcción del centro de salud habrían sido utilizados para fines electorales y proselitistas a favor del exlegislador. Informó Valeria Navarro. Diana Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, abogó por la autonomía de la Fiscalía a través de una reforma parcial que pretende independizar a este organismo judicial del Consejo de la Judicatura. Veamos. La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de la Asamblea Nacional que trata proyectos y reformas parciales a la Constitución, que entre varios puntos se plantea reformar la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para así garantizar su autonomía. Actualmente este organismo es controlado por el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía se somete de una buena vez al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, control y supervisión de la función judicial, o la Fiscalía puede realizar sus actividades de manera autónoma e independiente. Para Diana Salazar, la autonomía es indispensable para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía. Porque tendremos la posibilidad de contar con más número de fiscales, de administrar eficientemente nuestro presupuesto y sobre todo de establecer todas las sanciones de carácter administrativo en los cuales se puedan ver enmarcados los funcionarios y no permitir que continúen con estas faltas.
Durante la comparecencia se señaló que un órgano administrativo no puede estar sobre un organismo judicial y que esto condiciona la designación de fiscales. ¿Qué va a pasar mañana si tenemos que investigar a un funcionario del Consejo de la Judicatura cuando es de ese funcionario quien depende mi nombramiento? Salazar aseguró que al momento existe un déficit de 400 fiscales y responsabilizó al Consejo de la Judicatura que varios procesos estén estancados. Informó Valeria Navarro. Y el Servicio de Rentas Internas SRI advierte que la declaración del impuesto de renta sufrirá modificaciones por la disminución de ingresos producto del coronavirus. El rubro de los gastos de salud podría entrar en análisis para que cubra lo relacionado al coronavirus. La presencia del COVID-19 también tendrá repercusiones en el campo tributario, y esto se reflejará en los gastos personales para la declaración del impuesto a la renta, cuya proyección se efectuó en febrero y se deberá ratificar en agosto con datos reales. Por ejemplo, nosotros como servidores públicos mismos estamos ganando menos. En el caso de los servidores públicos, por lo de que ya no trabajamos 8 horas, sino 6 horas. Entonces, con ese ejemplo, mi ingreso ya no va a ser el monto que ya estaba proyectado. Entonces, sobre ese monto yo puedo corregir mis gastos. $3.677 es el monto establecido por cada ítem: alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta y vivienda. Pero cuando tenemos estas enfermedades huérfanas o catastróficas, podemos utilizar todo el cupo que es de los gastos personales, que es hasta el 50% de la base imponible, de los ingresos netos que yo puedo ocupar en este caso. Para el efecto, los gastos relacionados al coronavirus estarían en análisis. La norma no prevé que es como una enfermedad catastrófica, ¿no? Pero con un decreto, si es que la institución correspondiente, si es que el órgano correspondiente lo considera como tal, podría entrar. Es decir, el Ministerio de Salud. Esto mientras el Servicio de Rentas Internas SRI exhorta a la ciudadanía a tomar en cuenta varias recomendaciones para una mejor atención. La calendarización de conformidad al 9º dígito. Ejemplo, si es que mi 9º dígito es el 1 o el 2, la atención priorizada para ellos va a ser el día lunes. Para el día martes, el 3 y 4. Para el día miércoles, el 5 y 6. Para el día jueves, el 7 y 8. Y el día viernes, el 9 y el 0. ¿Para qué es esto? Es para evitar filas. Si va a un día que no le corresponde, también será atendido, pero deberá esperar. Otra opción es acceder a turnos en la página web www.sri.gov.es. Informó Héctor Romero. Y al regresar tenemos información importante. Les contamos que luego de que las autoridades del Hospital Militar denunciaron colapso en la Casa de Salud por atención a pacientes COVID, el gobierno realizó donaciones de respiradores e insumos médicos a esta institución. Estaremos hablando con el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Jorge Yunda Machado, sobre la emergencia sanitaria que vive la ciudad de Quito. Esto y más al retornar en esta edición de día lunes de El Comercio TV en la mañana. Manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Y luego de que autoridades del Hospital Militar denunciaran colapso en la Casa de Salud por atención a pacientes COVID y se anunció el cierre de atención en la consulta externa, el gobierno hizo donaciones de respiradores e insumos médicos para esta institución. Con camillas llenas y personas entubadas que requieren de oxígeno artificial para poder vencer al COVID-19, se encuentra el Hospital Militar de Quito en su interior. Llegamos a tal punto que ya no tenemos capacidad, nos encontramos colapsados. Por este motivo, las atenciones a consulta externa se han suspendido e incluso se está habilitando otro piso para poder recibir más pacientes que han caído en esta terrible enfermedad.
Hasta el momento vamos alrededor de 1.800 pacientes atendidos en esta casa de salud. 850 militares han ingresado con el virus y 450 familiares de los uniformados también han sido contagiados. La población y la ciudadanía, con el cambio de semaforización, ha hecho que se infecte en familias y eso es lo que estamos viendo acá. La situación de los pacientes graves es desesperante, su vida corre riesgo. En marzo teníamos pacientes con problemas respiratorios leves. Hoy están acudiendo con problemas respiratorios graves, muy graves, que muchos de ellos necesitan ventilación mecánica para poder sobrevivir. Los doctores hacen su mayor esfuerzo, pero muchos han sido presas del virus. Nosotros estamos trabajando en primera línea en emergencia justo, donde acuden los pacientes más graves. Es ahí posiblemente que uno sometido a tanto riesgo pudo haber sido la fuente de contaminación. El hospital militar también recibe personas que no tienen vínculo con la institución, pero los esfuerzos son grandes y han logrado sostenerse con ayuda de organizaciones. Ante la denuncia de falta de equipos para poder satisfacer la demanda, el Ministerio de Salud entregó el domingo mascarillas e insumos médicos al hospital. Se hace la entrega de ventiladores invasivos, ventiladores mecánicos que llegaron de donación de USAID de Estados Unidos. Son 5 ventiladores mecánicos que esperamos sean de gran utilidad para la atención de nuestros pacientes. Mientras el virus no dé tregua, los doctores y enfermeras no descansan para salvar vidas. Saber que esto no es un juego, saber que esto es una cosa muy seria, saber que el personal de salud hace lo imposible, trabajando con lo desconocido. Con cámaras de Juan Cabezas, informó Valeria Navarro. Y con este marco vamos a recibir al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado. Señor alcalde, buenos días desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor alcalde, la emergencia sanitaria y en menos de 30 días hay 2.611 nuevos casos en la ciudad. ¿Está ya colapsado el sistema sanitario? Adelante, alcalde. Le escuchamos. Buenos días. Gracias, Roberto. Buenos días a todos los amigos televidentes. Estamos en el momento más crítico, en el momento menos indicado para contagiarse, en donde seguimos haciendo este llamado a una conciencia sanitaria, a una corresponsabilidad. Hemos venido luchando varios meses en la medida de que hay un virus que es letal para cierto grupo etario, para ciertas parte de la población, y lamentablemente todos los días 5.000 funcionarios municipales tratamos de desactivar libadores en la vía pública, fiestas clandestinas, reuniones no autorizadas. Y yo creo que también es importante a este momento el pedir a la ciudadanía que nos convirtamos en esos promotores sanitarios. Yo cuando estoy transitando por las calles, veo a alguien sin mascarilla, en forma comedida bajo el vidrio y le digo, por favor, póngase la mascarilla, utilice la mascarilla. Yo creo que de esa misma manera debemos convertirnos todos los ciudadanos en esos promotores sanitarios, en evitar subirse a un bus que está totalmente repleto, en evitar ir a un sitio donde vemos que hay una aglomeración, en evitar estar en contacto con alguien que no tiene la mascarilla. Necesitamos esa ayuda importante del ciudadano, porque el sistema sanitario no tiene disponibilidad de camas, especialmente las famosas UCIs, las unidades de cuidados intensivos, porque a veces el ciudadano dirá, ¿y por qué no ponen más UCIs? Porque simplemente no es de un espacio físico, no es de una máquina, es un nivel de preparación de médicos y enfermeras intensivistas que en tiempos normales no hay, Roberto, más aún en esta crisis sanitaria. Por eso hoy es el peor momento para contagiarse y el mejor momento para cuidarnos más. El semáforo, señor alcalde, el cambio de semáforo que tuvo la ciudad de Quito incidió en esta curva que ha ido creciendo y no que se ha aplanado, porque las autoridades de salud nos han venido diciendo desde hace varias semanas, estamos en la cúspide, estamos en el punto más alto, estamos, pero a la hora del té la verdad es que seguimos pasando momentos graves. Mira, es una enfermedad que la misma Organización Mundial de la Salud hace pocos días hizo un anuncio desalentador en el cual decía que estamos lejos
de controlar el virus en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud dice que no se puede controlar este virus. Estamos realmente mirando el comportamiento en el mundo entero. La Organización Panamericana de la Salud hizo una proyección apocalíptica. Dijo de no controlar este virus hasta octubre habrá 400,000 muertos en Latinoamérica. Entonces es impredecible, es difícil saber. Lo único que nos queda es cuidarnos, lo único que nos queda es cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a quienes tienen diabetes, a quienes tienen hipertensión arterial, a quienes tienen un grado de sedentarismo, de sobrepeso, de obesidad, de alguna enfermedad preexistente, que lamentablemente son los que van a parar en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, que repito, al momento no existe disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, por eso la corresponsabilidad, por eso la cultura sanitaria de evitar contagiarnos es indispensable, es crucial en estos momentos, estimado Roberto. Pero, alcalde Yunda, tenemos un problema grave de irresponsabilidad social. Estamos viendo que la población, una parte de ella, no lo entiende. Hay lo que usted habló hace un momento, fiestas clandestinas, reuniones, hay ventas ambulantes por doquier. Por más esfuerzos que se hacen, no se está comprendiendo la magnitud, o habrá que implementar pues ya las multas respectivas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, seguimos redoblando los esfuerzos, no hemos parado desde el primer día, no hemos parado de la campaña sanitaria, seguimos atendiendo pacientes en el Hospital Bicentenario, un centro de convenciones que no estaba diseñado para eso, pero lo hemos medicalizado con capacidad de 360 pacientes, al momento ya tenemos 100 pacientes atendiendo y tenemos capacidad de extendernos hasta 200, y si es que hay que seguir extendiendo hasta la máxima capacidad de 360, no tenemos ningún problema, pero son espacios para pacientes que tienen sintomatología moderada a grave. Pero el problema se complica en las unidades de cuidados intensivos, repito, no es un tema de máquinas, no es un tema de espacio físico, es un personal altamente especializado que no existe la disponibilidad. Por eso es que ya todas las UCIs del sistema privado, del sistema público están ocupadas. Ni la plata sirve en estos casos, Roberto. La conciencia sanitaria tiene que comenzar a funcionar, porque el color amarillo, desde luego, nosotros venimos relajándonos desde mucho más antes, desde el confinamiento, en donde no hemos hecho una cuarentena 100% estricta como en otros países, y el color amarillo debe ser para quienes necesitan el color amarillo. Mentalmente los demás tenemos que meternos en el color rojo. Mentalmente tenemos que meternos en el confinamiento, es decir, adultos mayores, personas que son sensibles y que pueden quedarse en un confinamiento, pues que lo hagan. Personas que pueden aplicar el color rojo, que lo hagan. Entiendo la situación lamentable, difícil que es de la económica, y quienes tienen que movilizarse en color amarillo, pues tengan todas las previsiones de bioseguridad necesarias, pero aquí debemos cuidarnos los unos a los otros, porque esto ya no depende solamente de poner un policía detrás de cada ciudadano. De no entender esto, señor alcalde, ¿cuáles son los escenarios que tendría el Distrito Metropolitano de Quito en los próximos días? Mira, Roberto, nosotros hemos venido trabajando desde el primer día y hemos logrado enlentecer este contagio. Tanto es así que hoy tenemos que lamentar la pérdida de 500 personas, 500 muertos aproximadamente en el Distrito Metropolitano, de los casi 20,000 que existen ya en el territorio nacional. No hemos tenido todavía ese desborde que lamentablemente vimos en las ciudades europeas, en donde se contabilizaban 700, 800 muertos diarios, y eso es lo que hemos querido y hemos podido evitar. Seguimos haciendo las pruebas de COVID-19 en diferentes frentes, en los de la primera línea, en los barrios, al chofer del bus, del taxi, en los mercados, y seguiremos haciendo inclusive con pruebas que cada vez tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad. Pero el ciudadano tiene que ayudarnos, no podemos estar solos en esta lucha. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa, y como hemos estado monitoreando día a día, si hay indicadores en los que tengamos que alertar a las autoridades nacionales, que no le quede la menor duda que lo haremos. Por ahora necesitamos seguir trabajando, ya llevamos 99 muertos recogiendo también en el lapso de toda la crisis
De estos 99 muertos, 12 hemos recogido en la vía pública, y estos indicadores sí son alarmantes, pero necesitamos la corresponsabilidad de los ciudadanos para que podamos enlentecer, bajar la mortalidad. Detener ya no podemos, pero tenemos que seguir luchando por bajar la mortalidad en la ciudad capital. En multas, ¿cuánto se ha aplicado, señor alcalde, a la población que no entiende? Son miles de multas, ¿no? O sea, nosotros no salimos a multar, ni es que necesitamos esos fondos para multar, salimos a salvar vidas, salimos a prevenir. Mire que hemos pedido varios accionarios al COE Nacional, la Ley Seca, entre varias otras opciones, pero nosotros solamente sugerimos, exhortamos, es el COE Nacional quien dispone las reglas y que nosotros debemos respetarlas y acatarlas y ayudar con esas reglas a seguir minimizando los contagios, a seguir bajando la tasa de mortalidad. Pero yo creo que a estas alturas de estar luchando con libadores, con reuniones familiares, con reuniones clandestinas, con parques, con aglomeraciones, con la venta informal, o sea, sí nosotros estamos trabajando, pero lo que debemos entender es la separación física, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, de tener ese cuidado especialmente a nuestros adultos mayores, que son los que lamentablemente van a parar en los hospitales. Alcalde, usted topó hace un momento dos temas. Uno es el sistema funerario. ¿Cómo está el sistema en la ciudad? Eso, te decía Roberto, 99 cuerpos hemos levantado. No hemos colapsado todavía, alcalde, pero. ¿Perdón? No hemos colapsado todavía en el sistema funerario. No hemos colapsado en el sistema funerario, seguimos con una coordinación inclusive para dar permiso a algunos incineradores que se están requiriendo. Todavía no hemos utilizado los contenedores refrigerados que tienen una capacidad de hasta 25 cuerpos cada uno en el Bicentenario. Tenemos 4 contenedores de estos, no se han utilizado. Seguimos respondiendo en forma eficiente a través de la empresa metropolitana de MGIRS, donde reaccionamos en forma inmediata, llegamos en 30, 40 minutos para esta lamentable y dura situación que es de levantar un cadáver, de identificarlo, de darle una despedida digna al ser humano y a sus familiares. Seguimos trabajando, no se ha desbordado, pero eso es lo que hacemos, un llamado al momento de que no habrán hospitales, no habrán funerarias si el ciudadano no se cuida, si el ciudadano no tiene esa conciencia sanitaria, si no ayudan a las autoridades. Las pruebas PCR, alcalde, de lo que estábamos hablando hace un momento, supuestamente, de acuerdo a un estudio que ha hecho la UDLA, de las 100.000 pruebas que trajo el municipio, estas no son muy sensibles. ¿Qué ha pasado al respecto? Bueno, lo que hay que recordarles es que las pruebas que adquirió el municipio de Quito nosotros mandamos a la UDLA a hacer una validación, nosotros mandamos al INSPI, la máxima autoridad, para instalar y comenzar a hacer las pruebas. Hemos mandado a otro laboratorio privado, lo haremos a nivel internacional para seguir validando la sensibilidad, para seguir validando la especificidad. La ciudadanía tiene que saber que estas pruebas son las de mayor tecnología en el mundo, pero cada vez, como los celulares, hay muchas mejores. Es decir, para cuando adquirimos estas pruebas tenían una sensibilidad del 94% con 500 copias de virus para arriba. Hoy hay muchísimas más sensibles, muchísimas más específicas, y hablando con el fabricante en Corea se están reemplazando algunos lotes, pero por pedido nuestro, de nuestra secretaría, estamos siempre vigilando la validación, que tengamos pruebas de altísima calidad, última generación, y sigamos haciendo estas pruebas, que es la única forma de ir diagnosticando el virus. Las pruebas que trajo el municipio determinan el ARN del virus, son pruebas que están siendo siempre utilizadas en ese beneficio de los ciudadanos, y que seguiremos tomando las decisiones para tener mayor tecnología, mayor rapidez, inclusive más baratas hay ahora, pero seguiremos trabajando para seguir diagnosticando COVID en el distrito metropolitano. ¿Cuántas pruebas diarias se están tomando en el distrito, alcalde? Nosotros, pese a las dificultades que tuvimos con la Secretaría de Salud, las nuevas autoridades de esta Secretaría han tenido que comenzar de cero varios procesos, seguir realizando convenios. Estamos todavía realizando una cantidad de casi cerca de 1000 pruebas diarias, pero la idea es externalizar, la idea es tener
tecnología más de punta y seguir aumentando, duplicando, triplicando este número de pruebas, que es en lo que están trabajando ahora la doctora Jimena Barca, la secretaria de Salud. Tenemos una asesora científica, la doctora Linda Guamán, para seguir buscando la manera de que se pueda tener más realización de pruebas, que es la única forma de seguir detectando al que tiene el virus y aislándolo, detectando al que tiene el virus y aislándolo, para seguir controlando esta curva epidemiológica. El COE provincial y el municipio de Quito pueden tomar algunas otras medidas también en favor de prevención de la ciudadanía, tomando en cuenta de que tenemos a la provincia de Pichincha con el índice más alto en estos días, y Quito tiene de las 65 parroquias 22 focos que son la de mayor fuerza de contagio. ¿Se ha pensado hacer un cerco epidemiológico, alcalde? ¿Se van a tomar otras medidas? ¿Qué se piensa hacer al respecto, tomando en cuenta que hay mucha indisciplina de la población? Bueno, estamos redoblando los controles. Repito, son 5.000 funcionarios que no han parado de trabajar día a día, y desde luego se han redoblado los controles en sitios calientes donde hay un crecimiento exponencial de contagiados, como el centro histórico, como Chilibulo, La Ecuatoriana, Chillogallo. Son sitios que tienen alta cantidad de número de contagiados, y paradójicamente son en estos sitios, especialmente en el sur de Quito, donde nos toca desarticular fiestas, farras clandestinas, reuniones, de una serie de aglomeraciones que no deberían darse, pero que tenemos que seguir haciendo ese trabajo de control y seguir a la par haciendo un trabajo de conciencia sanitaria. Pero aquí yo creo que todos los ciudadanos debemos comenzar a tener ese tipo de promoción sanitaria. Cuando estamos transitando por las vías, seamos con palabras firmes, cordiales, pero hagamos ese llamado también a la ciudadanía, ayudemos a las autoridades. Alcalde, la ministra Romo dijo que se va a establecer unas estructuras nuevas para las ventas en la ciudad de Quito. Usted, como el primer personero de la ciudad, ¿cómo se está estableciendo estas ventas ambulantes que, evidentemente, producto de la pandemia económica, han inundado diferentes sectores y que posiblemente puede ser un foco de contagio? ¿Qué plan se tiene en estos días para la elaboración y ejecutar esto mismo? Mira, la venta autónoma, desde el inicio de nuestra administración hemos venido en mesas de trabajo reuniendo y dando alternativas, queriendo llevárselos hacia los mercados que cada vez están más vacíos, hacia ferias saludarias y sanitarias. Eso lo hemos venido trabajando, pero hoy en pandemia lo único que debemos entender es que la actividad comercial no tiene que propiciar la aglomeración. No podemos estar respirándonos el uno al lado del otro. Si es que nos organizamos y mantenemos el espacio físico, nosotros damos varias alternativas en ferias seguras y sanitarias que las estamos organizando, agrupando a vendedores autónomos, buscando la manera de que los mercados se reabran con estas normas de bioseguridad, con ventilación, con la realización de pruebas que les hemos hecho a los comerciantes, con el espacio físico, con la sanitización. Yo creo que todos estos temas que hemos aprendido en estos meses de esta mortal enfermedad, ya es hora de que podamos seguirlas practicando y podamos seguirnos organizando en diferentes actividades que como premio de esta pandemia, la parte económica es lamentable, es terrible la situación, el fondo que hemos tocado, y que el municipio está propiciando justamente desde nuestras competencias la reactivación, pero con las seguridades del caso. Primero la vida y luego también ponerle todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestra competencia, para reactivar la parte económica, la parte productiva, que es la segunda pandemia que tenemos que enfrentar, la pobreza, el desempleo, el subempleo, que hemos tocado fondo, estimado Roberto. Señor alcalde, finalmente, hablando del tema de la reactivación económica, ¿qué plan tiene el municipio frente a esto? Porque una es la pandemia sanitaria, que lamentablemente la seguimos tocando y viviendo, y una parte de la población no lo entiende, pero la otra es la económica. ¿Qué plan ha planteado el municipio que se está ejecutando ya? Bueno, desde nuestras competencias, repito, primero destrabando a una ciudad para fomentar todo tipo de autorizaciones hacia la construcción, hacia la empresa inmobiliaria, hacia los proyectos turísticos que venían siendo
requeridos, nosotros daremos todas las facilidades. Hay un equipo importante que está trabajando en cuanto a incentivos para lograr reactivar la actividad comercial, la actividad económica, de la par de cuidar las medidas de bioseguridad y que no se pueda contagiar más las personas. O sea, hay un trabajo mancomunado, pero esto también depende de que todos demos una motivación y una reactivación económica a partir del gobierno central, a partir de organismos internacionales, especialmente financieros, del municipio, los gobiernos seccionales, la empresa privada. Debemos meter el hombro en estos difíciles momentos. Nosotros estamos llegando inclusive a acuerdos con el gobierno nacional, porque al igual que todos, el gobierno está también con graves problemas económicos y no nos han asignado la devolución del IVA, no nos han asignado los recursos que necesitamos como municipio para seguir funcionando. Tenemos el día de mañana en la tarde una reunión con el señor ministro de Economía para buscar la manera de que se vaya paliando, porque esto es una reacción en cadena. Si el municipio no recibe los recursos, nosotros también tendremos graves problemas de ejecución de obra. Esperamos llegar siempre a un acuerdo en donde podamos responderle a nuestra ciudadanía con los recursos económicos que por ley le corresponde a la ciudad de Quito. Doctor Jorge Yunda Machado, me envíale un saludo, una buena semana. Gracias por compartir y hablar un poco de la emergencia que estamos viviendo y que se siente más fuerte en estos días. Gracias, Roberto. Es el momento más álgido que está pasando la ciudad capital. No existe disponibilidad de camas en los hospitales, no existe disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Repito, es el peor momento para contagiarse. Lo único que nos queda es la conciencia sanitaria. Use la mascarilla, evite reuniones, evite visitar familiares, evite aglomeraciones y seguramente podemos seguir luchando contra esta enfermedad terrible que enfrenta el mundo entero. Buenos días. Buen día, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado, ha estado con nosotros justamente hablando de esta emergencia. Es tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Les contamos que el Colegio de Médicos de Pichincha denunció la situación crítica en los hospitales de Quito. Aseguran que a la demanda de pacientes COVID-19 se suman personas con enfermedades crónicas. Los hospitales del servicio público, los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están prácticamente con su contingente y con su número de camas copadas al 100%. La situación es crítica. Mire que en 3 días nosotros tenemos un aumento prácticamente de 1.363 casos desde el 29 de junio al 3 de julio han aumentado alrededor de 1.363 pacientes en el Distrito Metropolitano de Quito. La situación no está bajo control, falta camas, falta talento humano, equipos de protección para el talento humano.